el primero en defender los derechos e intereses de los habitantes de nuestro país, de lo que se llamaba las Tierras del Plata, a fines del 1500, principios del 1600. Toda la cuenca del Río de la Plata, la banda oriental, la banda occidental del Río de la Plata, el río Paraná, río Uruguay, lo que es provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Paraguay, toda la franja de Asunción a Buenos Aires, Hernandarias, que defiende los derechos, los intereses de los habitantes locales que ya empezaban a ser llamados argentinos, frente a las medidas colonialistas que traían los funcionarios de España. Hernandarias veía a la patria como toda esa zona del litoral, desde Asunción a Buenos Aires, banda oriental, banda occidental del Río de la Plata. A lo largo del 1600 empiezan a desarrollarse dos clases nacionales fundamentales, que son los hacendados y los productores de artesanías del interior, los hacendados de la provincia de Buenos Aires y los productores del interior. Esas dos clases nacionales empiezan a rechazar medidas y reglamentos que empieza a querer imponer el mercantilismo español, el monopolio mercantil español, en términos de que nos querían prohibir nuestra producción para poder venderla de ellos. Eso genera una contradicción que es la causa principal de la Revolución de Mayo, por la contradicción de intereses que hay entre ellos y nosotros. Y cuando se empieza a dar esa grave contradicción de clase entre las clases nacionales y el colonialismo extranjero, llegan con su propio mercantilismo los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807, que vienen con naves de guerra, que vienen con soldados, que vienen a robarse el oro que saben que hay en Buenos Aires, porque los comerciantes y las logias de Buenos Aires que ellos instalaron les avisaron a los ingleses que el oro estaba en Buenos Aires. Y a partir de ahí los ingleses también traen con ellos en esas invasiones buques con mercancías que mano militar y por la fuerza nos querían imponer. Mercancías inglesas que se hacían con la revolución industrial, la máquina a vapor de ellos, que podían producir más rápido y con menor costo y que arruinaban nuestra producción, la producción de nuestras artesanías en las provincias del interior. Entonces hay un rechazo visceral desde el propio interés de nuestro país a las invasiones inglesas, y atrás de eso se rechaza también a el colonialismo español en la Revolución de Mayo. La victoria contra las invasiones inglesas, la victoria argentina frente a las invasiones inglesas, la victoria argentina frente al colonialismo español, es la victoria de las clases nacionales productivas, que las fuerzas productivas se van desarrollando en nuestro país y hay una contradicción, un antagonismo insalvable entre el mercantilismo extranjero que quiere prohibir nuestra producción nacional para imponer sus mercancías y nuestras propias fuerzas productivas que se empiezan a desarrollar, se empiezan a expandir y quieren progresar. En 1812 a 1817 surgen los primeros empresarios argentinos. Hay que destacar la sociedad Rosas Terrero, Juan Manuel de Rosas, Juan Terrero. Son productores de carne, venden tasajo a las Antillas, no dependen de los ingleses porque ellos venden a las Antillas, entonces confrontan con los ingleses, hay una competencia con el comerciante inglés y los logistas al servicio de Inglaterra, que son organizados a partir de los comerciantes ingleses en Buenos Aires, utilizan la prensa canalla para difamar, para mentir, para calumniar a los empresarios argentinos y eso termina en que el gobierno clausura los saladeros de los empresarios argentinos, ¿sí? Eso pasa en 1817. Ya para entonces, como parte de la política nacional propia de desarrollo, se había creado la Junta General de Industriales y Comerciantes. Me refiero a industriales y comerciantes criollos, rioplatenses, argentinos, porque ya empezaba a haber espíritu de cuerpo y proyecto nacional incipiente, al punto que en la década de, cuando empieza, 1830, se empieza a reclamar con mucho énfasis una política proteccionista de la economía argentina. Y eso se debate en profundidad en los preliminares del Pacto Federal. Se habla insistentemente de la necesidad de una política proteccionista de nuestro mercado interno. Y es entonces que Juan Manuel de Rosas, cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pone en vigencia la ley de aduana. La ley de aduana es una ley patriótica y esencialmente revolucionaria. Tiene un equivalente en Inglaterra, que es el acta de navegación que dicta Oliver Cromwell. Hay que observar que los bungadines, los cipayos, los que se intoxican el alma y la mente con las onceras del libre comercio que les implantan los ingleses, no prestaron atención al acta de navegación. El acta de navegación que fue apoyada
y alabada por Adam Smith, el teórico del libre cambio, como una medida de primer orden regulatorio de la economía inglesa. Él dice que es la mejor medida regulatoria de la economía inglesa. Observemos que habla de regulación y encima destaca la importancia. ¿Por qué? Porque es a partir de la vigencia de la ley proteccionista, que es el Acta de Navegación de los ingleses, que se expande Inglaterra y crece su economía y su influencia en el mundo. Y esa acta de navegación que dicta Oliver Cromwell, que es la piedra angular del desarrollo inglés, tiene un equivalente en nuestro país, que es la ley de aduana que dicta Juan Manuel de Rosas. Son leyes idénticas en dos países con su propio nacionalismo, con el detalle que el nacionalismo inglés va más allá y pasa a ser un nacionalismo imperialista, agresor, belicista, que se mete en el frente interno del otro país para romperlo desde adentro, mientras que el nacionalismo argentino es un nacionalismo abierto, sano, sí, que simplemente quiere vivir y dejar vivir. La ley de aduana es puesta en vigencia por Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. El detalle es que en la provincia de Buenos Aires estaba el puerto de Buenos Aires y trabando la entrada, la invasión de mercancías inglesas a través del puerto de Buenos Aires con la ley de aduana, se beneficiaban las provincias del interior. Entonces, ¿por qué es revolucionaria esa ley? Porque resuelve la contradicción principal. La contradicción principal en ese momento era la unidad nacional, la existencia de la patria o la disgregación a manos de la dominación inglesa. Rosas, al dictar la ley de aduana, unifica, hace la unidad nacional, eliminando el recelo de las provincias con el puerto de Buenos Aires. Hay una alianza estrecha entre los hacendados de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires que encabeza Juan Manuel de Rosas y los productores de las provincias que cierran filas con Rosas porque él defiende el mercado interno. Es precisamente por eso que lo atacan a Juan Manuel de Rosas. La ley de aduana es una ley que protege nuestro mercado interno y es una ley que promueve la unidad nacional argentina y que pone el patriotismo por encima de los intereses sectoriales particulares, fundamentalmente los intereses sectoriales egoístas, mezquinos de la burguesía comercial porteña, que desarrolla sus intereses como apéndice del neocolonialismo inglés en nuestro país y sujeta con sus referentes políticos a las logias dirigidas por Londres. Hay que tener en cuenta que cuando Juan Manuel de Rosas pone en vigencia la ley de aduana, está favoreciendo la producción nacional, la industria nacional y también la agricultura nacional, porque los granos y las harinas que llegaban a nuestro país y se metían por el puerto de Buenos Aires impedían el desarrollo de la agricultura nacional. Y eso va de la mano con que Rosas dicta la ley de tierras, revirtiendo la entrega en grandes cantidades, extensiones territoriales a especuladores que había hecho Rivadavia. Rosas dicta la ley de tierras donde le da en pequeñas propiedades la tierra a quienes la trabajan. Esa es una línea esencialmente artiguista. El sistema de los pueblos libres en la Confederación Argentina. Y vamos al momento en que Rosas dicta la ley de aduana, él habla, la presenta la ley a la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires. Y hay que tener en cuenta lo que él dice, al detalle, porque está la esencia de la cuestión, porque después de la ley de aduana, la Argentina, la Confederación Argentina se convierte en un gran taller industrial que tiene mercado interno propio y eso lo hace invulnerable a las sanciones y a los bloqueos extranjeros. Consolida el mercado interno y consolida, fundamentalmente la ley de aduana consolida la soberanía económica de nosotros los argentinos. Cuando Juan Manuel de Rosas presenta la ley de aduana en la Junta de Representantes de Buenos Aires, dice esto, textual: largo tiempo hacía que la agricultura y la naciente industria fabril del país se resentían de la falta de protección y que la clase media de nuestra población, que por la cortedad de sus capitales no puede entrar en empleos de ganadería, carecía de gran estímulo al trabajo que producen las fundadas esperanzas de adquirir, con él, medios de descanso a la ancianidad y de fomento a sus hijos. El gobierno ha tomado este asunto en consideración y notando que la agricultura e industria extranjeras impiden esas útiles esperanzas sin que por ellos reporten ventajas en la forma y en la calidad, el gobierno ha publicado la ley de aduana que será sometida a vuestro examen por el ministro de Hacienda. La ley de aduana es la ley de la soberanía, es la ley de la unidad nacional, es la ley de la base del mercado interno que hace como sustento económico a la existencia política de la nación argentina, que en ese momento, en su primera forma de Estado nacional, la nación argentina, que después pasa a ser la República Argentina, en esa primera forma de Estado nacional argentino que crea Juan Manuel de Rosas, se llamaba la Confederación Argentina.